Hoy nos encontramos en un entorno envidiable, nos encontramos en el Torreón de Aza, donde vamos a conocer el proyecto de Ripadori, un proyecto vitivinícola que lleva 2 años en funcionamiento y que vamos a conocer de la mano de sus precursores. ¿Me acompañan? Y para conocer más a fondo Ripadori estamos con Pablo, director de comunicación de este proyecto. Muy buenas, Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un entorno envidiable como es el Torreón de Aza para conocer a fondo el proyecto de Ripadori. Sí que me gustaría saber cómo comienza este proyecto. Nos hemos venido aquí a Aza porque creemos en la bodega, que es un lugar emblemático, ¿no?, en esta zona de Castilla tan vinculada a los grandes vinos y a la tradición enológica de las más remotas y más importantes de la península ibérica, ¿no?, y por lo tanto de Europa. Ripadori al final es la consolidación de un sueño. Digamos que es el alma de los vinos castellanos de una familia riojana, que es la familia Ontañón, que en los años 80 dio el paso de venir a Castilla. Siempre digo que Rioja y Castilla es casi el mismo territorio fermentado por una historia muy común y por un sustrato muy cercano a todos nosotros, con una variedad como es el Tempranillo o la Tinta del País, que nos une y que tiene además un origen que con los años se fue extendiendo por toda esta zona, ¿no?, del Duero. Yo creo que Ripadori significa hablar de vinos y hablar también de tradición, de historia, de cultura. Por eso un lugar como el Torreón de Aza, tan simbólico en la Castilla de los vinos. Sobre todo ese nombre Ripadori, que viene de un origen muy especial, ¿no? Muy especial. Nosotros tenemos el proyecto, como te digo, no solamente es de Ribera, también es de Rueda. Históricamente los blancos de Castilla han sido no significa que no haya otros, ¿no?, pero fundamentalmente han sido los blancos de Rueda y los tintos de Ribera. Insisto, hay otros, ¿no? Entonces tenemos un nexo común en ambos territorios, que es el Duero. Tenemos que pensar que el Duero es uno de los ríos enológicos más fascinantes del mundo. Hay que pensar que nace en las tierras altas de Soria y galopa por toda la meseta y acaba en Portugal, en Oporto. ¿Cuántas denominaciones, cuántas tradiciones enológicas hay? Es de los grandes ríos del vino en el mundo, ¿no? Entonces queríamos unir esas dos tradiciones a través del río. Ripadori es un encuentro, una suerte que tuvimos en un viñedo, en un pueblecito de Valladolid, en Torrecilla de la Abadesa. Hay una zona que se llama Torreduero. Son tres terrazas que se desploman hacia el río, y en una de las terrazas hay el ábside, que era prácticamente el ábside de una ermita del siglo XII. Un románico castellano de repoblación fascinante, y que descubrimos que en la actualidad el nombre de la ermita es Santa María de los Dolores, pero el nombre original, tal y como encontramos en la Biblioteca Digital de Castilla y León, es Santa María de Ripadori, que significa Santa María a orillas del Duero. Claro, está a orillas del Duero. Es a orillas del Duero donde están nuestros viñedos, a orillas del Duero donde está nuestra tradición. Y encontramos ese nombre magnífico porque de alguna forma nos trasladaba el espíritu de la bodega, de ese río que de alguna forma, como te decía antes, traslada esa aventura enológica por diferentes tierras, por diferentes tradiciones que son la misma, ¿no? Con las múltiples características, porque eso es lo bonito, que en cada pueblo hay una forma de elaboración, una forma especial de encontrar el vino, de encontrar la fermentación. Estamos en Fuentecén, donde hay un barrio de bodegas increíble. Aquí en Aza, otro barrio de bodegas increíble, maravilloso. Yo creo que toda esa tradición hay que ponerla en valor y darle importancia, porque si el relato es importante, en el mundo del vino
el contar las cosas, saberlas contar y tener orgullo de tu territorio es algo fascinante. Sobre todo también me contabas momentos antes de comenzar la entrevista, ese Ripadori que viene de la literatura, que viene de un proyecto también muy bonito, que también ponía en valor lo que es Castilla, lo que es España y sobre todo también muy reflejado también dos artes como es el vino y la literatura que se aunan para crear este proyecto. Pues sí, aquí tenemos uno de nuestros vinos de una viña Salomón que está aquí debajo, está a 150, 200 metros del castillo, del castillo, y de alguna manera queríamos dotar al vino de lo que el vino tiene y muchas veces no somos capaces de ver, como si hubiese una neblina por medio, ¿no? Hay un poeta asturiano que se llama José García Nieto, que escribió un libro de poemas que se llama Geografía es amor. Y en ese libro hay un poema precioso que se llama A orillas del Duero, que es lo que significa Ripadori. Y hay una estrofa que es: sobre ti van los hombres y los cielos, contigo peregrina va Castilla, contigo van los surcos y los vuelos. Refleja de tal manera, con tanta intensidad y a la vez con tanta sencillez, lo que supone la tradición enológica. Sobre ti, río Duero, van los hombres que elaboran el vino. Y los cielos, la meteorología, que hoy es cruda, y no crudelísima, diría yo, con este frío, pero esencial para que el ciclo de la naturaleza vaya avanzando todos los años sin solución de continuidad. Bueno, ese libro de poemas se llama Geografía es amor. Entonces, los vinos que nosotros hacemos, que no son de mezcolanza de viñedos, sino de viñedos concretos, como es este Salomón, los ponemos como geografías. Por ese homenaje al libro de José García Nieto, y en este caso hemos empezado con uno en Rueda que se llama Geografía de los Curas, que es un viñedo que perteneció al arciprestazgo de Medina, y en la bodega la gente le llamaba el de los curas, y era el nombre maravilloso, y este viñedo Salomón que está aquí en Fuentecini, y además nos dio la oportunidad para pensar un poco en el logotipo de la bodega, que es esta cruz de Salomón, el nudo de Salomón, que es un amuleto de origen romano, de origen pagano, de alguna forma, que significaba la continuidad de las estaciones, y que nos lo hemos encontrado en diferentes ermitas de Castilla, que ocupaban zonas en los capiteles, no lugares muy destacados, que posiblemente a lo mejor eran casi como marcas de cantería, ¿no? de los trabajadores, de las personas que hacían pues un castillo como este, o una ermita preciosa, o una iglesia preciosa como es Santa María de los Dolores o Ripadori. Sobre el proyecto Ripadori, la bodega, todo lo que aúna y es este proyecto, sí que me gustaría que me contaras un poco hacia dónde os vais a enfocar de cara al futuro. ¿Cómo queréis enfocaros en este caso? Llevamos con la marca 2 años, ¿no? Queremos pisar de momento el territorio, ser conscientes de que hay una base fundamental, que es el viñedo. El viñedo es esencial, el trabajo, digamos, ¿cómo decirlo? Porque es una forma de hablar que muchas veces se cae en el tópico, ¿no? Queremos ser muy respetuosos con el territorio, absolutamente respetuosos con el territorio. Para nosotros eso es fundamental. Y luego ir creciendo poco a poco. Ir redescubriendo nuevos parajes, ¿no? Ir limando lo que es esas características que nos pueda dar la propia variedad, las zonas. Yo creo que al final, ahora nos lo va a contar Rubén, nuestro enólogo Rubén, con la cata que vamos a hacer de Salomón, cómo cada año es una aventura, cómo en vinos como en Salomón el efecto añada es fundamental, porque no es lo mismo un año frío que un año más cálido. Todo el trabajo, todas las cosas que vamos poco a poco incorporando en la bodega, de una parte que tiene que ver con la tecnología, pero de otra parte que tiene que ver también con el buen hacer casi artesanal, que no se puede perder. La idea, la filosofía es hacer cada año mejores vinos. Empezamos muy bien porque Salomón, la primera añada, en 2020, logramos uno de los premios en Vero, que fue algo para nosotros
muy bonito, ¿no? Porque además es una cata popular que participan 1000 personas, ¿no? Y qué podemos decir ante el gusto de 1000 personas. Fue algo muy emocionante y ver que el camino se había empezado bien, pero que quedaba muchísimo por hacer, ¿no? Sí, sobre todo eso, me imagino que es motivo de orgullo para el proyecto Ripadori, que al final el consumidor en esa cata multitudinaria, que al final está compuesta, esos jueces están compuestos por el consumidor final, que valoren y le den ese prestigioso premio al proyecto, al vino, me imagino que es motivo de orgullo, ¿no? Joder, por supuestísimo, porque en esas 1000 personas hay 1000 perfiles distintos de consumidor. El que le gusta, hay una tendencia de los vinos más afrutados, vinos con menos madera, puede haber también consumidores clásicos. Encontrar ese punto de equilibrio es realmente casi un milagro, ¿no? Que le pueda gustar a tanta gente. Yo creo que fue un momento teniendo los pies en el suelo, ¿no? Porque también yo creo que lo importante es que el vino te satisfaga, que el vino lo disfrutes por el hecho de disfrutarlo, sin tener que tener una tesis doctoral en la cabeza, sino disfrutar del vino. El vino es parte de la gastronomía. El vino lo tienes que disfrutar comiendo y con un entorno de gente a tu alrededor, ¿no? Maravilloso. Yo creo que eso es el perfil del disfrutar del vino, que el vino sobre todo es para gozar, es para soñar. Si nosotros luego podemos contar una historia alrededor de él, fantástico, ¿no? Porque el relato es muy importante, pero el vino tiene que ser fundamentalmente algo que nos transporte a un pequeño paraíso, momentáneo, bien, ¿no? Pero ese paraíso que luego lo vas recordando, y, oye, ¿te acuerdas aquel día que estuvimos no sé dónde, qué bueno estaba aquel vino? Y ese vino va creciendo en tu memoria, con aquel día, al final somos recuerdos, ¿no? Y en el vino, esa parte de comprensión del vino aromática también tiene que ver con los recuerdos. Y cuando recuerdas ese momento extraordinario, es posible que algún aroma se te quedara adentro. Bueno, Pablo, si te parece, vamos a conocer a los grandes protagonistas de Ripadori, ¿te parece? Me encantadísimo. Venga, muchas gracias. Ahora nos encontramos con Rubén, enólogo del proyecto Ripadori. Muy buenas, Rubén. Bueno, Rubén, cuéntanos, vamos a empezar por el principio, las viñas que componen estos vinos y que son el alma mater de todos estos vinos. Bueno, pues el proyecto Ripadori, en su momento, en su culmen, nos representa lo que es el viñedo de Salomón, que da nombre a lo que es el vino y es una de las joyas que podemos pensar que es de la ribera burgalesa, de una de las viñas pues con más de 40 años, que representa la finura, lo que es la tradición, representa las características esenciales de lo que tiene Ribera del Duero. Para nosotros Salomón es una viña especial dentro de lo que es la bodega, es una viña de menos de 4 hectáreas, plantada hace más de 40 años en un marco real, cuando hace tiempo esas viñas se plantaban con unas características que se mezclaba lo que es la parte de diferentes variedades, uvas blancas, uvas tintas, porque se hacía el típico clarete de lo que era la Ribera del Duero. Pero esta viña se reinjertó toda a lo que es el tinto del país para darnos la tipicidad de las características de lo que esta uva nos aporta en lo que es toda la Ribera del Duero. Entonces sus suelos son suelos que están a la orilla del Riaza, son suelos como los que están en todo lo que es la parte y la zona de Fuentecén, suelos calizos, suelos muy pobres, en los que tiene que sufrir mucho este viñedo para dar su máxima expresión, porque los inviernos, como sabemos, son muy duros, algo menos debido a la influencia del Riaza, de lo que es la depresión del Riaza, y luego los veranos extremadamente cálidos. Entonces la viña tiene que trabajar muy duro para darnos todas las características que luego nos va a aportar en el vino.
¿Cómo es el proceso de elaboración de estos vinos? Bueno, pues Salomón es un proceso de elaboración que lo que nos tenemos que diferenciar y lo que tenemos que buscar en este tipo de vinos sobre todo es que hable el viñedo. Entonces buscamos la menor intervención posible cara a que nos represente esa fruta que es la que nosotros estamos recolectando y a partir de ahí sea la que podamos encontrar siempre en el vino. Entonces, para realizar la elaboración, cuando hacemos la vendimia, nosotros la vendimia suele ser siempre alrededor de la primera semana de octubre. Es cuando tenemos, debido a las condiciones de la viña y la situación en la que la madurez nos va a dar estas características, ronda siempre esa primera semana de octubre, que hacemos una selección primero en la viña, cortando los racimos y seleccionando los racimos, llevándolos en cajas para llevarlos a lo que es la bodega, siempre a primeras horas, para evitar esos momentos que podamos tener de temperaturas más altas a lo largo del día. Entonces, llevamos la uva a la bodega y introducimos la uva en depósitos, que estos depósitos lo que hacemos es una elaboración diferente. Primero lo que queremos hacer es que no fermente la uva, sino que lo que queremos hacer es que extraer esas características que tiene la uva sin que las levaduras nos arranquen a fermentar. Es decir, hacemos una maceración prefermentativa en frío, que estamos durante 3-4 días, en la cual bajamos la temperatura de las uvas para que se mantenga como si estuvieran en la nevera de casa, y haya una cesión de esos componentes que tiene la uva al vino que vamos a encontrar después. A partir de ahí, lo que hacemos es, con levaduras seleccionadas de la propia viña, en un proceso de selección que hicimos con un laboratorio especial, esas levaduras de la propia viña son las que van a fermentar la uva. ¿No? Y esa fermentación se hace de un método en el que se llama pisage, que es que nosotros lo que vamos a hacer es mantener el sombrero siempre en contacto con el mosto. Y bajo unas condiciones muy lentas, vamos a hacer que no tengamos que hacer esos remontados mecánicos, sino que hundiremos el sombrero y, por diferencia de la condición de la gravedad y la condición de lo que es la fuerza que está haciendo el sombrero, pues tiene que ir luchando a través del mosto de esas uvas para volver a subir arriba. Y una vez que suben arriba, las bajamos abajo para seguir extrayendo esas características. Esto suele estar entre 14 y 18 días, 19 días, y donde encontramos y sacamos todas esas características, sobre todo de lo que son los aromas primarios que buscamos, que tenemos que encontrar. ¿Por qué? Porque la uva es donde nosotros decimos siempre que del vino el 90% está en la uva, el 10% está en la madera y el 5% está en las condiciones del enólogo o las condiciones de la bodega, pero sobre todo la uva. Otro punto de diferencia también lo encontramos en la madera que utilizáis, ¿no? Cuéntanos un poquito. Lo que decíamos de este 5% que tiene esa condición la madera, sí que queremos hacer un guiño siempre a lo que es lo que hemos tenido aquí, que es el Quercus pirenaico o el roble español. Entonces, el roble español es muy desconocido en el mundo del vino, o no es muy usado en el mundo del vino, porque la condición de la Armada Invencible arrasó con todos los bosques de roble que había en España. Entonces, por eso no tenemos la cantidad de roble que puede haber en otros países como pueden ser Francia o Estados Unidos. Pero en diferentes estudios que hay de la calidad de lo que es el Quercus pirenaica, nos dice que tiene unas condiciones óptimas de antocianos y taninos, de la tanicidad que tiene, es óptima para lo que es la polimerización luego de los antocianos y taninos en el vino. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos es decir, queremos expresar lo que es el territorio y una de las zonas que tenemos con más cantidad de Quercus pirenaica es la zona de Extremadura, que está pegando lo que es la zona de Castilla y León, y a partir de ahí seleccionamos unos bosques de roble para poder meterlos en el vino, con la condición de que no tenían que aportar características que sobrepasaran los aromas de fruta que nos tiene que dar la uva y luego en el vino. Sobre todo que mantengan muy bien lo que es la tipicidad de la zona, de la viña y de la tinta del país, que es la uva que tenemos aquí.
Toda esta tipicidad y todo este proceso, luego en el consumidor final, en los vinos que producís, ¿cómo se refleja? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cómo es el producto final? Bueno, pues al final el producto final es el que tenemos aquí en la copa. Entonces, al final nosotros, lo que es el vino de Salomón, lo que es el proyecto de Ripadori, ante todo es una condición de mantener ese origen, mantener esa zona, mantener unos vinos en los que nos representen a lo que es Ribera del Duero. Entonces, un Ribera del Duero, pues lo que buscamos siempre es una capa muy alta de color, que pueda tener esas condiciones de lo que son los granates, de lo que son el toque violeta, de lo que veamos que lo vemos ya directamente en la copa, como va con una lágrima lenta, ya directamente nada más que en vista vemos que es un vino que tiene que tener fuerza, que tiene que tener concentración y que tiene que ser sedoso. Y luego, sobre todo, cuando hacemos los matices aromáticos, lo que buscamos es esa fruta negra, sobre todo esos toques que podemos hablar de lo que es la mora, de lo que son los zarzamora, de lo que es las grosellas, pero siempre mezclados también con un poco de lo que puede ser un poco de fruta más roja, que nos van a dar esa frescura y esa finura que lo vamos a encontrar. Muy bien integrado siempre dentro de lo que es la parte de madera, de lo que es el tostado de la madera, de lo que puede ser un poco de hoja de tabaco, de lo que puede ser un poco de café y de lo que puede ser esas condiciones más balsámicas que podemos encontrar después de ese paso por madera. Y luego en boca, pues al final lo que buscamos es lo que decía Pablo cuando hablabais de los premios en Vero, es que al final el vino sea redondo, que sea sedoso, que el tanino sea dulce, porque para nosotros es muy importante que los taninos sean muy dulces y que el conjunto que nos haga en la boca sea muy armónico, para que nos invite a seguir bebiendo y a seguir disfrutando de lo que es un vino de Ribera del Duero. Y aprovechando que tenemos hace escasas semanas la vendimia de este 2023, y que me gustaría que me hicieras una valoración de lo que ha sido esta vendimia para vosotros. Bueno, la vendimia 2023 en Ribera del Duero ha sido una vendimia, yo creo que muy buena en relación a condición, de calidad, ya que tuvimos un verano extremadamente seco, en el cual llegó unas lluvias a primeros de septiembre que hicieron que temiéramos por las condiciones de sanidad de la uva, pero en cambio las características de esta región y de Ribera del Duero hace que se sobrepusiera a ese problema, que la uva diera una calidad y que no entrara esa enfermedad, estuviera controlada debido a esos grandes agricultores, viticultores que existen en esta región. Fueron capaces de controlar muy bien ese proceso en el que tenían casi una obligación de estar todo el día viendo el viñedo para ver si teníamos algún tipo de posibilidades de enfermedad. Se logró controlar perfectamente, con unos estándares de calidad muy altos, yo creo que de los más altos que hay en España, en la vendimia 2023, y para mí creo que vamos a encontrar vinos con mucha más fruta, porque si no hubiera llovido encontráramos vinos mucho más concentrados en fruta muy madura. Al haber llovido lo que vamos a encontrar es una fruta más fresca, de lo que es más fruta roja, que lo que puede ser fruta negra. Esa es la condición, pero yo creo que es uno de los años buenos de calidad de Ribera del Duero, y creo que con las grandes viticultores que hay aquí, ha sabido librar las dificultades que podía venir de esta vendimia. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por hacernos este recorrido por lo que son los vinos de Ripadori, un proyecto que comenzaba hace escasos 2 años y que me imagino que queréis sacar adelante y sobre todo hacer disfrutar al consumidor final con vinos como la obligación es esa. Creo que el camino y la zona es donde realmente nos sentimos cómodos elaborando vinos de gran calidad, llevando e intentando poner nuestro pequeño grano de arena de hacer cada día más grande lo que puede ser Ribera del Duero allá en cada uno de los países donde podemos llevar el vino y defender con orgullo el hacer estos vinos en esta tierra. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias.